En este tutorial vamos a ver cómo construir distribuciones de frecuencia para variables discretas, continuas, y para esto vamos a utilizar tres conjuntos de datos que se encuentran en nuestro primer apunte en formato Word. Este primer apunte, más bien es el apunte 2 que tenemos en nuestros datos o en nuestra sección de documentos del curso. Y aquí en este apunte, que se trata de organización y clasificación de datos, tenemos tres conjuntos de datos. En este caso, estos que están aquí se refieren al número de hijos de 120 familias en la década de los 50. Seleccionamos esos datos, los copiamos y los vamos a pegar en otro archivo Word limpio, pero le vamos a dar un pegado especial. Un pegado especial como texto sin formato. Una vez que hemos puesto el texto sin formato, desaparece la condición de tablas y nos organiza la información como si fuera únicamente texto. Ahora nuevamente vamos a insertar una tabla y vamos a convertir este texto en tabla, pero en esta ocasión vamos a pedirle que nos dé una sola columna para que nos organice todos los datos de manera vertical. Aquí acortamos la columna y ya tenemos todos los casos, los 120 casos, colocados en una tabla de una sola columna por 120 renglones. Hecho esto, copiamos con el botón secundario del mouse estos datos y los pegamos en el archivo Excel. Estos datos, pues obviamente van a empezar desde la primera columna. Aquí vamos a insertar desde aquí, seleccionamos todo el renglón y con el botón secundario del mouse le damos el valor o la opción de insertar y nos inserta un nuevo renglón. Aquí le vamos a bautizar esa columna como número de hijos. Ahora vamos a guardar nuestro libro y lo vamos a guardar pues en el lugar donde nosotros tengamos preparado para nuestras cuestiones de tareas o prácticas, y a este le voy a poner el nombre de práctica 1. Ahora voy a copiar el segundo conjunto de datos. Aquí le voy a poner yo, este es una variable discreta, ¿verdad? Pero va a ser el número de hijos. O hijos simplemente. Mejor le voy a poner hijos para que no quede tan grande. Hijos. Ahora, en la segunda hoja, yo voy a copiar mis otros datos que están un poco más abajo, que corresponden a estos valores. Dice aquí que el conjunto de datos de 180 alumnos en una prueba de español. Hago exactamente lo mismo que hice anteriormente, los copio, los pego en una nueva hoja de Word. Vamos a abrir una nueva hoja o simplemente yo elimino esto que tengo aquí, todo esto. Ahí está. Y ahora voy a mis datos que tenía yo acá, los copio y los voy a pegar en esta otra página aquí como texto sin formato. ¿Recuerdan? Ahora, ya que tengo pegados los datos como texto, los voy a convertir ahora, insertando tabla, los voy a convertir en una tabla de una columna por los 180 casos. Acepto y reduzco un poco esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Selecciono toda la columna, la corto y la pego en otra hoja de Excel, aquí en la hoja 2 de mi práctica 1. La voy a pegar ahí
y aprovecho el primer renglón para ponerle puntajes, ¿no? Puntajes en la prueba, que es mi variable. Ahora aquí le pongo otra vez puntajes. Me queda otro conjunto de datos. Ese otro conjunto de datos que está acá un poco más abajo y que corresponde a una variable continua. Estos valores son el salario diario en dólares de 100 jornaleros. Copio los datos nuevamente y los pego en la hoja limpia de Excel como un pegado especial, texto sin formato. Ya tengo aquí mis datos. Ahora, ¿qué hago? Inserto una tabla, pero convierto el texto en la tabla que tenga una sola columna y va a tener pues 100 filas. Acepto el trato y ahora copio nuevamente estos valores y los pego en mi hoja de Excel, pero en la tercera. Ahora voy a pegar desde el segundo renglón. Pego, este es el salario diario en dólares. Acá en la hojita 3 también le cambio y le pongo salario o dólares, lo que quieran. Ya tengo 3 hojas en mi libro, lo guardo, el trabajo. Tengo hijos de la primera variable, puntajes y salario. Bien, ahora vamos a la siguiente cuestión. Vamos a trabajar las distribuciones de frecuencia. Para la variable discreta, que tiene muy poca variación en casos, yo la voy a organizar los casos de menor a mayor. Voy a seleccionar la columna desde aquí, desde la letra A, y veo cómo toda la columna con mis datos se selecciona. Ahora lo que voy a hacer, me voy a ir a la pestaña de datos. En la pestaña de datos simplemente voy a ordenar y aquí percibo que esto dice que mis datos tienen encabezados. Efectivamente yo le puse un encabezado y voy a ordenar por número de hijos, acepto la condición y ya tengo aquí mis datos. Ahora voy a recorrerme hasta el final y veo cómo tengo 120 casos. Aquí dice 121, pero la realidad es que el primer renglón está ocupado con la etiqueta. Ahora, sé que mi valor más alto es 12 y mi valor más pequeño es 0, así que yo puedo construir una tabla de distribución de frecuencias con 13 clases. Voy a poner 13 clases. 13 clases y aquí voy a poner la X, que va a ser mi número de hijos. Para poder contabilizar el número de hijos, pues hay familias que tienen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 hijos, que es el valor más alto. En esta parte de aquí voy a colocar la frecuencia. En el caso de la frecuencia, aquí lo que voy a poner son el número de ceros que hay, así que para que inicie a hacer una fórmula, Excel requiere de un signo de igual y después la palabra o el comando correspondiente. Aquí voy a contar si los números que se encuentran desde la celdilla 2, le voy a poner un signo de pesos para que lo fije, desde la celdilla 2 hasta la celdilla 101, cumplen con el criterio de ser iguales a 0. Y en este caso me dice que hay dos valores 0. Ahora voy a ver cuando sea 1. Puedo poner lo mismo o bien puedo decirle que en lugar de que la condición o el criterio sea 0, que sea el valor que se encuentra en este lado.
O sea, esto quiere decir contar todo lo que está de la celdilla A2 hasta la celdilla A101. En realidad es hasta cuál, hasta la celdilla 121, ¿verdad? Porque eran 120. Entonces le voy a poner aquí 121. Que cumplan con la condición que está en la celdilla D3. Acepto la condición y entonces me dice que aquí hay dos casos, desde la celdilla A2 hasta la celdilla 121, que cumplen con la condición de ser 0. Ahora, de este pequeño cuadrito negro que está aquí lo estiro y ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, si ustedes revisan de un renglón por renglón, es que el rango lo dejó fijo y lo único que está variando es el valor de la frecuencia. Enseguida construyo la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se calcula sumando a la frecuencia anterior la siguiente. Entonces aquí yo tendría este más el 3 y aquí tengo la frecuencia, cuántos datos tengo acumulado hasta la segunda clase. Aquí tengo acumulado 5 y estiro nuevamente y veo que aquí, por ejemplo, sigo teniendo 5 porque aquí la frecuencia es 0 para 2. Para 3 hijos la frecuencia es 4, entonces más 5 tengo acumulados 9. Veamos este. En la frecuencia aquí es 40, ¿verdad? En F10. Si yo le sumo 36, la acumulada va a ser 76. Esto quiere decir que 76 familias tenían 8 hijos o menos. Así sucesivamente. Ahora calculo la frecuencia relativa. Es decir, yo puedo relacionar cada frecuencia al total y entonces lo que hago es pongo mi frecuencia y la voy a dividir entre el número total de casos, que son 120. Eso me da la fracción porcentual de cada una de mis clases, y si lo sumo, el total de la sumatoria, aquí oprimo este icono que está aquí, sumo todo esto y la suma me va a dar 1 porque estoy considerando como una totalidad a los 120 casos que tengo como mi suma de frecuencias totales. Esto es lo que calculo, y ahora también puedo calcular la frecuencia relativa acumulada. Para que no se vean así, lo que voy a hacer ahora es que voy a selecciono estos letreros y entonces al dar formato a la celda le pido que se ajuste al texto para no tener que ir y venir. Así que aquí están las clases, número de hijos, frecuencia acumulada, frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada es lo mismo que hice de aquí a acá. Acumulo primero luego a esta frecuencia le sumo la que le sigue, que está aquí, y luego reproduzco toda la fórmula hasta abajo, y pues como mi acumulado final tengo 1. A partir de esta información voy a acortar el número de cifras significativas para no tener tantas, así que aquí empiezo a reducir. Aquí es para aumentar cifras, aquí para disminuir cifras. Y si quiero yo representar en porcentaje, también lo puedo hacer con este icono. En lugar de que me lo represente en decimales, como es aquí, me lo puede representar en porcentaje.
y entonces yo no tengo fracciones porcentuales sino porcentajes en ese caso. Pero eso es dependiendo de cuál sea mi situación en ese momento. Ahora, veamos, esta es una variable discreta, como sea, cada valor valor distinto puede ser una clase. Pero en el caso de los puntajes, que es la variable que tenemos aquí, vean cómo los puntajes van de 65, ahí tenemos 180 casos, desde 65 hasta 114, es el valor más alto, acá está. Sin embargo, nos damos cuenta de que no están organizados de menor a menor y procedemos a hacerlo. ¿Cómo? Pues ya lo habíamos explicado anteriormente. En la pestaña de datos los ordenamos, decimos que nuestros datos tienen encabezados, los vamos a ordenar por puntaje, aceptamos y entonces ya tenemos nuestros datos organizados del más pequeño al más grande. En este caso la variación es bastante, no podemos hacer una clase para cada valor porque entonces tendríamos 89 clases, es decir, la diferencia entre el dato mayor que está que es igual a 114, es decir, el dato más grande que está acá abajo, y el dato más pequeño que es 25, que es este caso de aquí. La diferencia entre ambos, que ya hemos hablado, que se llama amplitud o recorrido, es de 89, es decir, 114 menos 25. Aquí tenemos 89. Sería muy complicado tener 89 clases distintas. Realmente no nos ayudarían a la hora de condensar la información. Así que lo que se hace o lo que se acostumbra a hacer es reducir esas 89, digamos, valores diferentes en paquetes más breves que les llamamos clases. Y cada clase va a tener el mismo intervalo, así que el intervalo o el ancho del intervalo de cada clase va a ser pues un valor más consistente o más pequeño. Yo en este caso son 180 casos, yo pienso que unas 13 clases serían adecuadas. Sin embargo, podemos pensar en que pudieran ser 11 o 9 o las que sean, ¿no? Así que vamos a dividir la amplitud entre 13 para que nos queden 13 clases y tenemos que la anchura de intervalo que nos resulta es de 6.8. Vamos a decir que esto es aproximadamente 7. Entonces el ancho de intervalo será de aproximadamente 7. Vamos a trabajar aquí ahora con nuestra tabla. Aquí vamos a tener las clases. Ya habíamos mencionado que las clases iban a ser 13, así que vamos a poner de la 1 a la 13. Y vamos a tener dos valores. El límite inferior de la clase. Vamos a tener un límite superior de esa clase. La primera clase obviamente va a empezar en el valor más pequeño, que es 25. A este valor más pequeño le vamos a sumar la frecuencia, más bien el ancho del intervalo. En este caso va a ser 7, es decir, 25 más 7 van a ser 32. Vamos a empezar la siguiente clase no en 32 sino en 33, ya que si por alguna razón tuviésemos un valor en el límite superior y empezáramos el límite inferior de la siguiente clase en la misma cantidad, no sabríamos dónde posicionar ese valor. Así que ahora vamos a poner aquí
que a este 32 le vamos a agregar una unidad para empezar en 33, y a ese límite inferior también le vamos a agregar la misma anchura de clase, de tal manera que la segunda clase va a empezar en 33 y va a terminar en 40. Así reproducimos, vamos a reproducir todas hasta la clase 13. Sin embargo, aquí podemos darnos cuenta que solamente vamos a tener 12 clases, ya que la 13ª se sale fuera del rango de los valores que tenemos. Eso no nos debe de preocupar, nos quedamos con 12 clases y no tiene mayor trascendencia. Ahora, para calcular la frecuencia es más fácil, calcular la frecuencia acumulada. Para calcular la frecuencia acumulada, en lugar de contar, lo que hago es buscar la frecuencia que cumpla con el criterio desde el caso 2 hasta el caso, que es el último valor que tengo, y lo agrupe para valores que lleguen o que sean menores que 33. Es decir, que va a tomar todos los valores que van de 25 hasta 32. Ya el 33 ya no lo va a considerar. Y aquí me dice que hay uno nada más, es decir, el 25. Si yo reproduzco esto hacia abajo, me dice que del valor 33 al menor a 41, que es 40, hay 10 casos. 1, 2, 3, 4, 5, 4. ¿Qué pasó aquí? Bien, aquí lo que vamos a ver es la frecuencia. Entonces, la frecuencia acumulada va a estar considerada todos los datos que van o que son menores a 32. Entonces, aquí los valores menores a 32 ponemos frecuencia de los datos que están de A a 2 son 180, así es de que el último valor llega hasta 181, desde A2 hasta A181, que sean menores de 32, es decir, el valor que está en E9. El paréntesis va hasta acá. Bien, aquí hay un valor nada más. Reproduzco esto. Y obviamente no tengo valores en la última, porque ya valores mayores de 114 no existen. La última clase que tiene valores es esta. Para calcular mi frecuencia hago a la inversa que como hice para variable discreta. Aquí pongo mi valor acumulado, que es 1, y luego
a este, le resto el anterior, le tengo aquí 4 que van de 33 a 40, 1, 2, 3, 4, tengo 18 que van de 41 a 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta ahí. Y como vemos, todos los demás van a sumar, aquí tendría que ser 0, la suma total sería mis 180 casos. Frecuencia relativa, igual que lo hacemos con el anterior, ahora voy a dividir la frecuencia sobre 120 y voy a expresarlo en porcentaje. Reproduzco la misma situación hacia abajo y la frecuencia relativa acumulada sería este igual, perdón, es esta igual este más el de enseguida y reproduzco hasta el final. ¿Qué pasó aquí? Aquí está mal esto, todo, así que corrijo. Igual es este sobre 180 . La suma me debe de dar 100% acá, ¿sí? Ahora sí está correcto. Es este porcentaje más el que le sigue y reproduzco hacia abajo. No, esto está incorrecto. La frecuencia acumulada aquí llega a este. Esta es este más este. Ahora creo que es correcto. Sí. Ya quedó correctamente nuestra distribución de frecuencias cuando tenemos intervalos de clase. Vamos a darle formato a esos rótulos, vamos a ajustarlos al texto y ya tenemos aquí nuestra distribución de frecuencias. Ahí lo tiene. Para el caso del salario, en el caso del salario es un poco más tardado, así que vamos a hacer un tutorial específicamente para variables continuas. En este caso vamos a dar por terminado este tutorial.